Muy buenas noches, estamos en el Envite, en la televisión canaria, les agradecemos que nos acompañen un jueves más. Hoy estamos en un fin de semana, como casi siempre nos toca, lleno de expectación. ¿Qué va a pasar en Grecia? ¿Qué va a pasar con las expectativas que hay en Europa respecto al propio modelo de integración y a los rescates que algunos países como España, llámese como se llame, se ven obligados a acogerse? Estamos con toda la guardia ante esos problemas. Mientras tanto, en nuestra tierra ocurren muchísimas cosas que también siguen acalorando el ambiente. Estamos hablando hoy, vamos a recibir al consejero de Obras Públicas, de Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, don Domingo Berriel. Muy buenas noches. Buenas noches. Viene también cargada su agenda, tienen previsto una entrevista con la ministra de Fomento, los famosos recortes, en fin. La noche, Emilia González, promete ser bastante densa e intensa informativamente. Sí, por lo menos material para eso tenemos. Carmelo, hola, muy buenas noches. Hoy volveremos a hablar del acoso de los mercados a España y de la posibilidad de un nuevo rescate a la banca. Una situación que provoca muchos miedos y muchas dudas. ¿Peligran los ahorros en los bancos? ¿Es posible un corralito? Preguntas que abordaremos con nuestro invitado, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel. Un consejero que además ha sufrido un importante recorte en sus cuentas. Su consejería es una de las grandes perjudicadas por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Solo un dato: el presupuesto para las carreteras ha pasado de 205 millones de euros el pasado año a 68,5 millones en este 2012. Y otro asunto sobre el que debatiremos esta noche es el de las prospecciones petrolíferas cerca de Fuerteventura y de Lanzarote. Ya el gobierno canario y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y varias asociaciones han anunciado que continuarán con su batalla legal para evitar la búsqueda de crudo, a pesar de las dos sentencias favorables del Tribunal Supremo. El presidente de Canarias ha advertido esta semana que si llegan a realizarse, el Estado va a meter a todos los canarios en un conflicto con Marruecos, ya que los estudios invadirán la mediana con aquel país. Y también analizaremos las comunicaciones en las islas a raíz del problema marítimo vivido en el Hierro hace un par de semanas, cuando varios camiones se quedaron sin embarcar debido al overbooking en el barco que une Tenerife con la isla del Meridiano. Los políticos herreños llegaron a subirse en el barco para protestar por este aislamiento. De todo esto, también del certificado de residencia necesario para viajar, que ha dado mucho de sí en las últimas 24 horas, hablaremos esta noche en el Envite con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. También está con nosotros Saro Prieto, de Agencia EFE. Saro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Almudena Sánchez, de Canarias 7. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y Juan Manuel Pardellas, director de Diario Avisas. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a todos y a nuestro invitado, por supuesto. Y Carmelo, cuando quieras, ya tenemos la mesa presentada. Enseguida entramos en harina, porque hay muchos temas, como decíamos, esta noche de jueves, larga antevíspera de muchas cosas que pasan en el mundo. Grecia, por ejemplo, todo eso nos va a salpicar. Repito que no podemos perder de vista los asuntos que nos competen directamente. ¿Pero a usted le preocupa todo eso que pasa en el mundo? ¿En el día a día de ustedes también? ¿Están preocupados por lo que está pasando en Europa? Muchísimo, claro. Porque nosotros tenemos una economía interdependiente con el resto, lógicamente, del Estado. Nosotros tenemos un sistema de financiación que depende de las aportaciones del Estado en una cantidad importante. No tenemos una autonomía financiera porque la estructura de los recursos económicos que vienen a Canarias, se generan aquí o no, provienen de las aportaciones del Estado, básicamente. Por tanto, el presupuesto del Estado incide directamente en nuestros presupuestos. Le quiero preguntar una pillería. ¿Está usted más pendiente del resultado electoral de Grecia o del Congreso de su partido, de Coalición Canaria, que también es el fin de semana? Bueno, en el asunto de Grecia poco puedo hacer, por tanto me suelo preocupar poco de las cosas que no puedo tocar, ¿no? Que no puedo mover. Y el Congreso no tengo ninguna preocupación, tengo expectación, esperanza y además ilusión con participar en él el fin de semana. Estamos en compañía de un ingeniero veterano en la política. En las áreas de obras públicas y política territorial le han implicado en los últimos años de su vida pública. Es abogado, es ingeniero, es majorero, está muy pendiente, por supuesto, de lo que pasa en su partido. En la segunda parte del programa, Domingo Berriel, vamos a hablar de la ley que hoy han aprobado sobre renovación turística. Interesantísimo el tema, desde luego, para la creación de empleo y para la construcción, en definitiva. Pero le quiero preguntar por cuándo van a verse usted y el presidente, según mis noticias, con la ministra del asunto más importante, que es el fomento, las inversiones públicas. ¿Cuándo va a ser?
Pues en el caso mío, desde luego, me debía haber ya entrevistado con ella. Yo solicité, me había entrevistado antes de los presupuestos, luego solicité, desde que conocí los números de los presupuestos, solicité por escrito con ella, le mandé una carta pidiéndole una reunión urgente. No ha podido ser, el otro día la llamé por teléfono y que hemos quedado en tener una reunión urgente, pronto. Por tanto, yo espero que sea en los próximos días o las próximas semanas. Pues tenemos que hablar de recortes, Emilia González, en medio de las noticias que están circulando sobre el acoso de los mercados, que a España la colocan de nuevo esta noche al borde del precipicio en lo económico. Vamos a ver qué pasará. Lo decíamos al principio, los recortes presupuestarios del gobierno de Mariano Rajoy suponen una merma de hasta un 77% en la inversión en las islas. En el convenio de carreteras se ha pasado de más de 200 millones de euros en el año 2011 a unos 69 millones para el 2012. Esto podría poner en peligro la consecución de las obras de algunas carreteras. En la actualidad hay 21 en ejecución, algunas consideradas de interés general, como la vía que unirá la aldea con el Risco en Gran Canaria, el cierre del anillo insular en Tenerife o la travesía de Hermigua en La Gomera. Aún así, la Consejería de Obras Públicas sigue negociando para intentar que aumenten esas partidas. Otro tema que nos ha dejado un poco confusos es el de certificados de residencia. En menos de 24 horas hemos pasado de necesitar el papel para viajar y lograr así el descuento para canarios a hacerlo electrónicamente. Les resumo. Ayer el gobierno del Partido Popular decía que era obligatorio sacarse el certificado para demostrar nuestra residencia a la hora de subirnos a un avión o a un barco. La noticia no sentó nada bien en las islas. El presidente de Canarias lo calificaba de retroceso. Al día siguiente hemos visto cómo el Ministerio de Fomento rectificaba y decía que ya no hay que presentar el papel, que se hará a través de un programa informático. Y hablando de comunicaciones, las comunicaciones aéreas y marítimas son vitales en el archipiélago. En el Hierro se ha vivido recientemente un conflicto que llevó a los políticos de la isla a subirse a un barco. Como recordarán, todo por esa embarcación que dejó en tierra varios camiones con destino al Hierro por overbooking. Hasta la compañía marítima llegó a decir que dejaba la ruta que unía la isla con Tenerife. Al final, la negociación del gobierno de Canarias con Armas y con Fred Olsen ha garantizado un trayecto diario entre las dos islas hasta el 30 de septiembre. Y seguimos mirando al mar, en este caso al otro lado del archipiélago, después de que el Tribunal Supremo avalara la autorización del Estado a Repsol para realizar las prospecciones en Canarias. La compañía petrolera ha suspendido los trabajos que planeaba hacer en Cuba, una noticia que los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote han calificado de muy buena y un ejemplo a seguir en el archipiélago. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha advertido en el Pleno del Parlamento esta misma semana de que si las prospecciones petrolíferas se llevan a cabo a 60 kilómetros de las islas, el Estado podría abrir un conflicto con Marruecos. Bueno, pues estos son algunos de los temas sobre los que ya podemos empezar a debatir. Tenemos varios temas: recortes en inversiones, tenemos el tema del certificado de residencia, que es un tema que a todo el mundo nos preocupa, cómo vamos a beneficiarnos del descuento, los amotinados del Hierro y las plataformas petrolíferas que ya empiezan a circular en el imaginario de los canarios. Carlos. Bueno, la verdad que todos los temas son bastante tentadores, ¿no? De la ley que aprobó hoy mismo el Consejo de Gobierno me parece interesantísima, quizás profundicemos de ella en otra parte del programa, pero por seguir el orden que nos fija Carmelo... Luego lo entraremos en el tema, sabes sí, que ya está previsto en la ley turística. Sí. Yo quiero preguntarle si, como se lleva ahora mucho la pregunta, no estuvimos nosotros asfaltando por encima de nuestras posibilidades y sobre todo si estos recortes van a conducir a que nuestras carreteras pasen a ser menos seguras, lo digo por el mantenimiento. Ya sé que hay una gran parte del mantenimiento que está en manos de los cabildos, pero todos sabemos que si los cabildos dicen que el gobierno no les ayuda, en fin, hay otras vías que son de ámbito autonómico. Me gustaría incidir un poco en esto. Se está reabriendo el debate incluso de los límites de velocidad en las autovías. Hay algunas autovías que 80 kilómetros por hora parece poco y otras que a lo mejor 120 parece mucho. Pero yo me centraría en la seguridad porque me parece vital esto, ¿no? Bueno, las obras que están en el convenio de carreteras, que por cierto todas ellas son de interés general, tienen como una de sus funciones principales dar una mejor calidad de servicio, un mejor servicio, nivel de servicio en las carreteras que implica desde luego mayor seguridad. ¿Qué sucede? Después de esas carreteras efectivamente hay que mantenerlas y el coste de conservación es un coste alto y importante. Y en la medida en que se van haciendo nuevas carreteras con túneles, viaductos, más elementos singulares en la propia carretera, más caro es mantenerla.
Estoy preparándonos para un peaje, ¿no? Porque lo digo, ya he dicho 2 veces que son que es muy caro mantenerla. Sí, pero eso no es posible en Canarias. Porque si tuviésemos esa posibilidad, a lo mejor tendríamos mejores vías porque podríamos hacerlas de peaje. Aunque ese sistema en la península ya saben que está dando la quiebra a muchas de las empresas de peaje. El problema es que aquí en Canarias no caben carreteras paralelas y que permita que uno elija una u otra en función de las distancias, ¿no? Aquí todas tienen que ser hechas por la administración pública. Entonces tenemos por un lado que hacer las inversiones, que la vía es el convenio de carreteras con el Estado, las que son de interés general, y otra es el dinero que desde Canarias se puede dedicar a la conservación de las carreteras, que hay que transferírselo a los cabildos insulares y que efectivamente a todas luces es insuficiente. Pero lo importante es que las carreteras en Canarias se hacen con un convenio que no es por graciosa concesión del Estado ni de nadie, sino porque está negociado así en el régimen económico y fiscal de Canarias, y es una obligación del Estado invertir esa misma cantidad, la media de lo que invierte en el Estado en la red de interés general, y por eso viene ese convenio, porque aunque la competencia es de Canarias, la inversión por ley del REF tiene que ser del Estado. Que no se cumple, dice usted. Bueno, ¿Por el recorte que han tenido? Se venía mejorando en su cumplimiento, incrementándose a través desde el primer convenio hasta hoy, de tal manera que la modificación última del convenio, que fue en el año 2006, ya ponía unas cantidades que se van acercando, todavía con un diferencial importante, pero se iban acercando a la media del Estado. Pero el problema es que en estos presupuestos, como ustedes saben, sorpresivamente el recorte a las carreteras de Canarias fue singularmente exagerado frente a las del resto del Estado. El programa del Estado subió un 24% de media, en su conjunto todo el programa de carreteras del Estado subió el 24%, mientras que en Canarias se redujo el 70%. Y eso entendemos que no es admisible, por eso tenemos esa reunión pendiente con la ministra, porque todavía a día de hoy nosotros no asumimos el que se pueda terminar este proceso presupuestario de este ejercicio con esa cifra sin que no pase nada. Quiero decir que de una manera u otra tendremos que recuperar ese dinero. Recuérdese el debate en el Congreso entre el ministro Montoro y el diputado Pedro Quevedo sobre las inversiones en Canarias. El ministro dijo que decir lo contrario, es decir que el Estado no cumple, es un dislate político. Almudena. Hola, señor consejero. Yo quería hacerle ver que los recortes, siendo importantes para todas las comunidades autónomas, no solamente para Canarias, a veces no nos permiten ver la gestión que se ha hecho sobre determinadas políticas, sobre todo en el convenio de carreteras. Usted en el Parlamento hace relativamente poco habló de que parte de ese dinero que venía para Canarias ha ido a pagar expropiaciones de ejercicios anteriores y bueno, otros gastos que no es exactamente la construcción de carreteras. Yo quería que explicara un poco qué parte del dinero que venía del Estado se fue a pagar esas obras anejas. Consejero. No, vamos a ver, las expropiaciones están previstas en el convenio de carreteras porque forman parte de la carretera. La carretera hay que, como en un edificio, el solar forma parte del coste del edificio. En este caso, las expropiaciones también tienen que ser pagadas por el Estado en el convenio de carreteras porque está negociado así. Por tanto, aquí lo que sucede es que es verdad que las expropiaciones han costado muy caras en muchas de las vías porque estamos en un territorio muy antropizado, donde hay mucha vivienda y todo esto encarece. Pero la gestión del convenio de carreteras ha sido buena. Tengo que no hay ningún dato que pueda decir que es mala y voy a explicarlo. Aquí por kilómetro de carretera, pese a que hay una orografía compleja y que por tanto hay muchos elementos singulares en las propias obras, sin embargo, por kilómetro no llega al 50% de lo que se invierte en la península por kilómetro de autovía. Por tanto, no se puede decir que seamos unos despilfarradores y hagamos obras muy caras ni cosas de ese tipo. En segundo lugar, las incidencias que siempre suceden en las obras públicas, sobre todo en las obras públicas lineales, donde todo no puede preverse y donde el plazo que media entre que se hace un proyecto a que se termina ejecutando, hay incidencias, lógicamente, en las obras.
son incidencias que no sobrepasan los límites razonables, es más, son muy inferiores a las que se dan en otras comunidades. ¿Pero qué límites son razonables? Porque pues eso es una interpretación un poco subjetiva. Entre un 15 y un 20% de más en una obra significa que hay que hacer actualizaciones de precio o que hay incidencias imposibles de prever en las propias obras y que eso conlleva a tener siempre, digamos, una cantidad de más en relación con lo que se presupuesta inicialmente, pero eso es así desde que el mundo es mundo, desde que se conoce la obra pública siempre ha pasado. Nosotros llevamos una disciplina muy fuerte en ese asunto. Somos muy restrictivos en admitir modificados o complementarios, pero siempre hay nuevas situaciones que suceden o peticiones que hacen los propios ayuntamientos, los cabildos, para mejorar la obra que está proyectada y lógicamente se atienden si son razonables. Juan Manuel Pardellas. Buenas noches. Sobre todo en las últimas semanas se han llevado desde el Ejecutivo las manos a la cabeza por la decisión de exigirnos el certificado de residentes, ¿no? Hay una frase de cuño de algunos altos cargos de su departamento en los que dicen que es retroceder 20 años, ¿no? Como todos los 30 años, dijo el presidente del gobierno, 30 años. Yo he escuchado la declaración de 20. En todo caso, no se ha insistido mucho en el origen, ¿no? E incluso yo recuerdo haberle escuchado defender a la compañía que es la que inició el expediente por la que ahora nosotros estamos pagando los certificados. Más que defender a Islas, usted atacó o criticó a Vinter por haber denunciado un supuesto fraude de Islas, que es la que al final nos ha llevado al Ministerio de Fomento a exigir el certificado. ¿Por qué lo hizo y si puede explicar exactamente qué es lo que ocurrió? No, vamos a ver, no tiene nada que ver el conflicto de Islas con la administración ni de Vinter con su denuncia, no tiene nada que ver con la exigencia del certificado residente, en el que la administración del Estado achaca esa decisión o la necesidad de esa decisión a que hay fraude, pero fraude de los ciudadanos que viajan y que por tanto no son residentes y que viajan como residentes. Esto que yo pregunto... No, esto es así, no tiene nada que ver el certificado residente o la exigencia de un certificado residente con unas liquidaciones de las compañías, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué sucede? Consejero, porque la denuncia entre compañías es porque se le dice a la compañía que no ha pagado al Estado el volumen que tenía que pagar, y esto otro es que el Estado dice que el pasajero burla la norma al no ser residente y hacerse pasar por residente porque tenía un certificado de la mili, vaya. Claro, la exigencia de un certificado de un ciudadano es porque no se creen que ese ciudadano, o porque puede entender que el ciudadano no es residente y consecuentemente está sacando un billete como residente. En la reunión que tuvimos en la comisión mixta, tenemos una comisión para estudiar los temas de transporte, debatir este asunto. Desde el principio yo le ofrecí al Ministerio de que si no tenían un programa informático que permitiera garantizar eso sin ningún tipo de problema, cuando uno va a sacar un billete es muy sencillo establecer un enlace informático de tal manera que se consulten los padrones municipales, que para eso está el INE y el Instituto Nacional de Estadística, que tiene todos esos padrones, o el propio Instituto Canario de Estadística, que también los tiene, o los ayuntamientos. Eso es una operación sencilla, un programa de enlaces muy sencillo. Nosotros lo tenemos hecho ese programa. A través de Grascan hemos desarrollado ese programa. Nosotros se lo hemos ofrecido, se lo ofrecí yo en esa comisión al Estado y le dije que bueno, cuando quizás se lo poníamos a su disposición y desde luego eso será lo que habrá que hacer, porque o sea, en vez de ir con el papel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando uno va a sacar un billete o pide en una agencia que saque un billete, lo primero que se preguntará con el carnet de identidad de uno es si es residente o no. Esa consulta se hace inmediatamente con un enlace informático, verá si ese DNI tiene empadronamiento en Canarias o no lo tiene. Si lo tiene, se puede permitir seguir para adelante con la tarifa de residente y si no lo tiene, la rechaza. Tan sencillo como eso es, vamos. Pero es lo que estaba pasando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no se hacía porque solamente se enseñaba el DNI, como el DNI dice la residencia. Y es cierto que los DNI, pues hay un tiempo largo entre que uno se saca un DNI y ha podido cambiar de residencia, eso es verdad. O sea, el DNI no justifica o no acredita el que uno sea residente o no en el momento de enseñarlo, ¿no? En el momento de sacarlo sí, en el momento de enseñarlo no. Pero es tan sencillo como un simple enlace informático. Con lo cual, consejero, no habrá que sacar certificado de empadronamiento.
Bueno, eso sería, ya digo, eso sería arcaico, eso sería, bueno, matar moscas a cañonazos, pero con cañonazos de los galeones de antes. Y otra cosa más, que la mosca quede viva, ¿no? Otra cosa más, ¿cuándo se empezará a aplicar? Porque de momento con el DNI podemos viajar, en este verano la gente viaja mucho. Sí. ¿Cuándo entrará en funcionamiento eso de que el programa informático lo justifique o lo confirme? Yo espero que el Estado adopte esa tecnología, por decirlo de alguna manera, antes de imponer la obligación de tener que llevar ese... O sea, que todavía hay que esperar unos meses probablemente. Espero que eso se arregle. Bueno, la ministra ha anunciado que sí, que se lo va a arreglar. Con el DNI todavía se puede viajar de momento. Pero el fraude ciudadano, entonces era tan descomunal, mucho más que el supuesto fraude de la compañía aérea. No, vamos a ver, el fraude ciudadano nadie me ha podido decir cuál es, porque yo lo he preguntado y nadie sabe que haya fraude. Famoso caso de la Mili, de alguien que estaba empadronado y que se fue a vivir a la península. Eso puede ser el chocolate del loro, sinceramente. Yo no creo que haya ese nivel de fraude. Nadie ha puesto números sobre la mesa con ese nivel de fraude. El Estado no sabe cuánto hace falta para la banca, pero no va a saber cuánto hace de fraude. Saro. Sí. Hola, buenas noches, señor Berrial. Yo vuelvo otra vez al tema de los recortes presupuestarios y quería plantearle que si la crisis y los recortes presupuestarios pueden abrir una reflexión, un poco lo que decía antes Carlos Sosa, una reflexión sobre la capacidad de carga que tiene las islas, sobre las necesidades diarias reales que tienen las islas. Estos años tal vez sean, con estos planes de carretera que han sido muy cuantiosos económicamente, se ha sobrecargado las islas de carretera. ¿Existe más capacidad de carga? ¿Tiene más capacidad de carga el archipiélago para seguir haciendo carreteras y carreteras? No, yo creo que nuestra red de carretera todavía es muy deficitaria. Todavía se necesita una estructura viaria adecuada a los tiempos en que vivimos y que permita la movilidad de los ciudadanos. En definitiva, es lo necesario para el trabajo y para la calidad de vida. Los ciudadanos necesitan moverse. Y moverse en tierra aquí, pues como no sea con un sistema ferroviario, que también está en estos momentos en estudio. Cuestionado totalmente, ¿no? Por bueno, ahora el tren sí, nos hemos olvidado, ¿no? Sí, como todo se cuestiona, pero lo que es verdad es que alguien que quiera ir de la aldea de San Nicolás a Las Palmas tiene que ir por carretera, salvo que coja un helicóptero, ¿no? Entonces hay que hacer el sistema viario y completarlo, y para completarlo hace falta todavía mucha inversión. Hay que hacer sobre todo el cierre del anillo de las islas que tienen esta configuración, Tenerife, Gran Canaria, o las redes longitudinales en islas como Lanzarote o la propia Fuerteventura, terminar todos esos ejes insulares, y eso tiene que hacerse con vías pues del siglo XXI. Es que en la península hay carreteras con IMD de 10.000 vehículos al día, bueno, infinitamente mejores, pero muchísimo más que otras nuestras con 100.000. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener un sistema viario importante. Otra cosa es que nosotros tengamos una capacidad de carga, una capacidad ya de antropización bastante saturada. Tenemos 2 millones de habitantes, ¿no? Más los 14 millones de turistas que vienen en el año, y tenemos una ocupación del territorio importante. También es verdad que tenemos protegido más territorio proporcionalmente que nadie. Pero el sistema viario hay que completarlo y todavía hace falta mucho dinero para terminar. ¿Más preguntas? Señor consejero, acaba usted de nombrar la palabra milagrosa, inversiones, que es lo que todo el mundo está pretendiendo que exista para que se reactive el empleo. No parece que sea un buen momento, el momento más propicio para inversiones, pero usted ha sido víctima de, digámoslo así, vamos a hablar de una campaña, sino una confluencia de opiniones contrarias a su gestión, porque se le ha acusado a usted de determinados ámbitos empresariales y periodísticos, especialmente de la isla de Gran Canaria, de paralizar inversiones por burocracia, por lentitud de la administración, por exigencias notables, por una serie de factores que dicen ahuyentan la inversión. Leyendo hoy el proyecto de ley que ustedes han aprobado en el Consejo de Gobierno, que es la segunda moratoria o la moratoria del siglo XXI, digámoslo así, ustedes mantienen, por ejemplo, la CODMAC, que es una especie de coco feo que algunos, como el señor Soria, querían y siguen queriendo disolver por completo para que se allane el camino para los inversores. ¿A qué se debe esto? Es verdad que tendrá usted que reconocer que cierta carga burocrática sí tiene la administración autonómica para que un proyecto tarde 10 o 15 años en caminar en esta autonomía con la necesidad que tenemos de inversiones. Sin duda, pero no se pueden confundir las cosas.
Es decir, una cosa es que se tenga que simplificar en lo posible con el ordenamiento jurídico básico que hay, porque tampoco se puede hacer aquí como Pancho Villa, aquí todo esto pongo lo otro y se acabó. O sea, ahí estamos inmersos en un marco, y sobre todo en materia territorial y ambiental, que es europeo y es del Estado, con legislación básica en muchos de los casos, como consecuencia de la transposición de las directivas europeas, que exigen tener al día una planificación para poder ejecutar las inversiones. Y esa planificación es verdad que está retrasadísima, en algunos casos esa planificación es culpable efectivamente de que muchas inversiones no se pueden hacer, en otros casos no es tanto y se utiliza el totum revolutum para de alguna manera pues cada uno defender lo suyo. Es más devastación que deseo de invertir, es más que le permitan de todo lo que ellos quieran a algunos empresarios, no generalizo porque tampoco generalizo con los políticos. No es más el deseo de los empresarios de hacer lo que les da la gana teniendo el territorio que la burocracia o la lentitud administrativa. Vamos a ver, yo en ciertas ocasiones me he ganado precisamente esa discusión porque en muchos casos he dicho, oiga, si usted quiere hacer eso tiene que esperar por lo menos que esté en el plan correspondiente. Otra cosa es quién tiene que hacer ese plan correspondiente, y hay competencias que son municipales, otras que son insulares, y el gobierno lo único que hace en materia de ordenación del territorio es la legislación, por un lado, y por otro lado, o sea, la legislación que la hace luego, en fin, la ley después se lleva al Parlamento, es el Parlamento el que la aprueba, y por otro lado el control último del planeamiento. Le puedo garantizar que no es la CONMAL la que garantiza el control último del planeamiento, la prueba la tienen en los planes que están en los ayuntamientos años y años y vuelven a continuar y a realimentarse. ¿Dónde está el problema de la falta de celeridad en la elaboración y aprobación del planeamiento? Pues en la permanente controversia que tenemos siempre, pues un partido que entra nuevo en un ayuntamiento vuelve a tirar a la basura todo lo que el otro ya tenía avanzado, se cambia de opinión, los ciudadanos presionan por un lado, los políticos, uno tiene una idea, cambia cuando él... Es decir, los problemas de realimentar continuamente problemas y no avanzar en la producción del planeamiento. Precisamente en el texto que hemos... Hay una ley pendiente, aprobada pero pendiente de ir al Parlamento, para simplificar todo eso. ¿Eso es así? Eso es así, no está aprobada, es un anteproyecto de ley todavía tiene que ir al Consejo Consultivo y, en fin, terminar su tramitación. ¿Y acabaría con ese problema, esa ley? Bueno, yo creo que da un paso importante en poner una hoja de ruta cuando se hace un planeamiento que tiene bastante... marcada la hoja de ruta y por tanto bastante inflexible en cuanto a los procesos reiterativos y a volver hacia atrás. Bueno, sí creemos que va a agilizar el planeamiento. Almudena. Quería aprovechar su presencia y apartarme un poquito de los temas que se han puesto sobre la mesa para preguntarle sobre el eterno e infructuoso todavía proyecto de Tindaya. En las pasadas elecciones autonómicas, es decir, hace un año, usted y el presidente del gobierno anunciaron la prácticamente inminente puesta de primera piedra del monumento. Ha pasado un año y no hay ni una sola piedra. A principios de este año usted también anunció que por lo menos iba a crear la fundación de manera inminente. Todavía estamos esperando por la fundación. ¿Habrá que esperar a las elecciones de 2015 para que ustedes vuelvan a anunciar que se va a construir el proyecto? Bueno, no es un problema de elecciones, es un problema de un proyecto que nació mal, se enredó muchísimo y ahora hay que desenredar todo lo enredado para poder caminar. Y hemos trazado una hoja de ruta en ese sentido, creo que muy clara. Y esa hoja de ruta, de alguna manera, nosotros habíamos pensado que tenía un camino, de alguna manera, en un tiempo determinado, y ha sido eso, ahí hemos tenido un pinchazo porque dependemos de una sentencia judicial, de una serie de recursos y una serie de cuestiones. Estamos pendientes porque la sociedad PMMT, la que dio lugar a todo este tema, está en disolución o se ha solicitado la disolución y estamos pendientes de que se resuelva ese asunto para poder continuar con el procedimiento de la fundación. La fundación la tenemos acordada con la familia Chillida, pero no se ha firmado ciertamente, esperemos hacerlo cuanto antes. ¿Pero alguna generación de canarios verá el monumento? Bueno, como no se verá el monumento es si
si cometemos más errores en él, tenemos que vestirnos despacio cuando tenemos prisa, ¿no? Entonces, ¿y el gobierno realmente no se ha planteado en ninguna ocasión renunciar desistir a este proyecto que parece que es absolutamente irrealizable por todos los problemas judiciales? No, que una cosa tarde mucho no significa que se tenga que renunciar a ella. Si el proyecto es importante y es bueno, nosotros seguimos pensando que el proyecto es importante para Fuerteventura y para Canarias y por tanto seguimos. No se olviden que hace 2 semanas se produjo un suceso en el transporte con la isla del Hierro que provocó el que determinados camiones con unas mercancías no llegaran a la isla. Eso generó y desembocó un conflicto político. También el nombre de los invitados surgió inmediatamente, puesto que desde una fuerza política, la agrupación herreña de independientes, pidieron su dimisión. El tema ha continuado, hay novedades al respecto y también para Juanma y para Saro, que tienen que preguntar, les pido que entren en ese tema y en el tema de las prospecciones petrolíferas. Juanma. Me alegro que me hagas esa pregunta, Carmelo, porque era exactamente lo que iba a preguntar. Estamos coordinados. Respecto a los que denominaron o se denominaron piratas marítimos, piratas del Atlántico, no del Caribe, realmente fueron sus compañeros de partido, al menos sus más cercanos ideológicamente, los que pidieron su cabeza. Hasta tal punto es así que todavía está en el aire el apoyo herreño. No, la cabeza todavía la veo pegada. El apoyo herreño o la participación en el Congreso de Coalición Canaria. No estamos hablando de un conflicto sencillo, es decir, autoridades de toda una isla asaltan un barco por la fuerza. Y usted dígame qué ejemplo le damos a los ciudadanos en el futuro cuando tengan algún problema, pues estarían legitimados perfectamente si sus representantes asaltan un barco, pues a asaltar un banco, a asaltar su oficina, su despacho, su coche. Es decir, que el tema es realmente grave. ¿Cómo lo vivió usted? Porque la silla que más se movió no fue la del barco, sino la suya. Vamos a ver, lo de la petición de dimisión y demás, para mí es absolutamente, no le doy la más mínima importancia, porque lo importante aquí era que, y lo que estaba haciendo yo en ese momento era pues trabajando para intentar que se pudieran recuperar las líneas marítimas al Hierro con unas frecuencias que fueran razonables. ¿Y qué significa ser razonables? Pues significa que puedan atender las necesidades del Hierro, con unos recursos razonables también, sabiendo que tenemos que hacer un esfuerzo importante económico para poderlas mantener. Porque el problema que sucedió fue el tema de los camiones de ese día y tal, pues fue algo anecdótico, quizás la gota que les colmó el vaso a ellos y en fin, y tomaron la decisión que tomaron. Pero el problema era que tenían una frecuencia, pues de 8 frecuencias de ese orden en un momento determinado, y además compensadas por la comunidad autónoma, pero debido a una serie de circunstancias, la primera de ellas, la subida de combustibles tan enormes que hace que esas líneas pues sean muy deficitarias, por un lado, y también la sustitución de un buque de una naviera y otra del otro, que se pararon para reparar y luego ya no lo repusieron. Eso que las frecuencias bajaran de 8 frecuencias que tenían a como a 4, ¿no? Entonces, además, también en el Hierro estaban disgustados con los horarios, sobre todo con algunos de ellos. Por tanto, el Hierro se siente que necesita más conexión marítima. El gobierno trabaja para que la tenga porque entiende que es fundamental tener las conexiones entre las islas y que todos tengamos unas ciertas condiciones de igualdad y de movilidad, pero las cosas no son tan sencillas como simplemente poner dinero y tener las líneas al día siguiente. Téngase en cuenta que los barcos de hoy son de mucho mayor porte y por tanto la gente que se mueve pues es un porcentaje muy bajo de la ocupación de los barcos. Todo eso encarece e insisto, existen solo 2 compañías navieras que pueden hacer estas rutas con unos barcos determinados y hay que contar con la voluntad también de esas compañías de hacer la línea o no, porque lo otro que cabe es se obliga con una orden de servicio público, se paga íntegramente todo lo que cuesta y se pone en la frecuencia que se diga. Pero puede incluso que aún así resulta que se quede desierta la línea porque no hay una compañía que quiera hacerlo. Bueno, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. Entonces, por lo tanto, el problema es que hay que gestionar este asunto con la cabeza fría, con tranquilidad. Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer, lo que seguimos haciendo. Hemos conseguido
restituir de alguna manera la tranquilidad, y desde esa tranquilidad estamos hemos sacado unas obligaciones de servicio público que vamos a publicar ya en breve, y que esperemos que tengamos unas frecuencias razonables que la acepten los ciudadanos del Hierro, y que se puedan compensar económicamente con los escasos recursos que tenemos. Perdón, pero el asalto no lo comparte. Yo no asalto nunca nada. Yo estaba en mi despacho me quedé tratando de mediar y de arreglar el asunto que sabía. Yo no me gusta calificar lo que hacen otros, porque allá cada uno con lo que hace, ¿no? Yo creo que las cosas las tenemos que hacer trabajando en los despachos, y es lo que estamos haciendo. Sí, señor Berrial, los autos del Tribunal Supremo sobre las prospecciones petrolíferas, aunque no entran en el fondo y son pronunciamientos preliminares, sí parece que marcan un camino que puede ir jurídicamente contra las tesis del Gobierno de Canarias, en contra de las prospecciones. ¿Cómo ve usted, cómo encara el Gobierno de Canarias estos contratiempos jurídicos en un primer término? Y, señor Berrial, ¿cómo se le explica a la población que en un momento donde existe un paro de un 33% en Canarias, se puede desaprovechar una oportunidad económica? ¿Cómo? Bueno, a esto último decirle que si hay un 30% de paro, con las prospecciones seguirá habiendo el 30% de paro, pero tendremos un riesgo muy importante de tener mucho más, porque si hay una marea negra y nos estropea todo lo que es nuestro litoral, pues seguramente tendremos más paro. Pero entrando en lo de las prospecciones, en lo de los autos del Tribunal Supremo, yo creo que se ha querido magnificar el alcance y el contenido del propio pronunciamiento judicial. En primer lugar, el primero de ellos se refería a un incidente de ejecución de una sentencia en la que el Cabildo de Lanzarote y también el Gobierno pues entendió que pudiera no estar bien ejecutada, y consecuentemente se pidió la revocación de esa ejecución o la obligación de esa ejecución. Por lo tanto, esa era era remota ya la posibilidad, pero no tiene más alcance que ese, de que el tribunal ha dicho no, la sentencia anterior sí estaba ejecutada, por lo tanto no ha entrado nada más. Y la segunda era una paralización cautelar del decreto, y lo que hace el Tribunal Supremo es ponderar el de intereses generales y demás, y no ve la necesidad de hacer una paralización cautelar. Pero eso no quiere decir que cuando entra a analizar el fondo de la cuestión del decreto, yo diría del decretazo, pues no decida anularlo, por varias razones, por razones de contenido, pero sobre todo también por razones de forma, porque las razones de forma no me dirán a mí que en este tiempo mandar un decreto con 10 días para que se pronuncie el Gobierno en una cuestión que es tan trascendente para todo Canarias, para nuestro modelo económico, para todo lo que vaya a suceder durante muchísimos años, se puede despachar de esa manera, ¿no? Vamos a poder incorporar este tema al siguiente, Emilia. Antes de una pausa, presentemos que hoy el Gobierno aprobó una ley que irá al Parlamento, que es importante. Importantísima para el archipiélago. Es una noticia que ha salido del Consejo de Gobierno celebrado esta misma mañana. El Ejecutivo canario podrá obligar a la rehabilitación de establecimientos turísticos por criterios de interés general. Se habla incluso de que se puede llegar a la expropiación. Lo recoge el anteproyecto de ley de renovación y cualificación turística aprobado hoy y que entrará en el Parlamento en septiembre. Pretende corregir situaciones de abandono o deterioro que perjudiquen a la calidad de la oferta en una zona. Además, espera impulsar la creación de empleo en el sector de la construcción y, por otra parte, promover la excelencia en la oferta alojativa del archipiélago sin consumir más suelo. Y el rescate a la banca española del pasado sábado sigue sin dar respiro a la bolsa. Hoy ha vuelto a vivir una jornada de muchísima tensión. La prima de riesgo ha marcado durante la mañana un nuevo máximo histórico. Ha rozado los 550 puntos tras la rebaja de la agencia de calificación Moody's a la nota de la deuda soberana española, hasta dejarla solo a un escalón por encima del bono basura. La confusión en torno a los términos del rescate a la banca española y la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones griegas del próximo domingo son los factores determinantes. Bueno, pues todo esto lo trataremos de nuevo a la vuelta, este nuevo anteproyecto de ley, así como el rescate a la banca, la prima de riesgo. Todo esto a la vuelta de publicidad. Hacemos una pequeña pausa. Hasta ahora.
Estamos en el Envite, en la televisión canaria. Estamos hoy con el consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, Domingo Berriel, en un fin de semana a la espera de lo que ocurra este fin de semana en Europa, con Grecia, con el acoso de los mercados, el futuro de todos nosotros. Estamos en Europa, somos una región ultraperiférica con grandes problemas económicos. Hemos hablado de los recortes y ahora tocamos uno de los temas importantes de Canarias, del turismo. Hoy el Consejo de Gobierno, como decía Emilia, aprobó la ley que tiene que ver con la rehabilitación turística, un tema del que se ha hablado tantísimo, con el tema económico de fondo y el futuro de Canarias. ¿Vamos a entrar en ese tema, Carlos? Bueno, a mí me parece interesantísimo que se legisle para bien, es decir, que se corrijan algunas cosas que en el pasado no se han hecho especialmente bien. La ley moratoria tuvo varias lagunas, que de hecho motivó muchos recursos de larga trayectoria y de muy alta cuantía. De momento parece que favorables al gobierno, pero siempre generó inseguridad jurídica o sensación de inseguridad jurídica, que es lo peor para la inversión, como usted sabe. ¿Usted cree que este nuevo anteproyecto de ley todavía va a generar seguridad jurídica en su doble condición de consejero y letrado separado? ¿Cree que va a generar mejor seguridad jurídica? Hay cosas interesantes, eso de que se vincule todo a la creación de empleo, se vincule los permisos a la creación de empleo, a hoteles de 5 estrellas, al 100% de reposición, premiando el 100% de reposición con las mismas camas que se repongan. ¿Esto lo tienen ustedes bien atado jurídicamente o dependerá del Consejo Consultivo? No, los incentivos e incluso la obligación a que se utilicen la formación y el empleo, que son esfuerzos públicos que se hacen también, eso ya está en la ley de medidas urgentes en cierto modo y eso pasó al Consejo Consultivo sin ningún problema. Eso no ha dado problemas jurídicos, por tanto ahora que de alguna manera se modifican algo, pero no creemos que eso dé ningún problema. Lo que se ha hecho realmente ahora, aparte de que la ley es más amplia del contenido que tenía la ley de medidas urgentes en la parte turística, la ley sigue perseverando en la idea de que hay que consolidar un modelo por el cual se propicie la renovación turística permanente, tener, en fin, de forma óptima todos los establecimientos alojativos y todos los equipamientos turísticos. Y fruto de ese compromiso se van obteniendo las nuevas plazas alojativas que puedan irse ubicando en los suelos que están hoy clasificados, categorizados, con todos los derechos urbanísticos adquiridos y que tienen condición de solar, es decir, que están urbanizados. Y que esa es la idea fuerza de la ley, sin perjuicio de que también propicia la calidad y por tanto los hoteles de lujo pues también puedan autorizarse al margen de esa obligación de renovar, de obtener la plaza al margen de esa obligación de renovar. Se consolida ese modelo, se consolida un modelo que impide el crecimiento y la ocupación de más suelo desde el punto de vista turístico y se dan incentivos que ya no solo tienen que ver con dar plazas alojativas nuevas como consecuencia de la renovación, sino que también se puede incentivar en edificabilidad o en el parámetro de parcela, en fin, en otros parámetros urbanísticos que hemos visto que son necesarios para materializar, digamos, estas inversiones y que se ha puesto de manifiesto cuando hemos hecho los planes de modernización, mejora, incremento de competitividad, que ya tenía la ley de medidas urgentes y que ahora se perfeccionan también, y que ha sido una demanda del empresariado que vemos que por esa vía están dispuestos a hacer renovación. Eso tiene además una ventaja muy grande y es que es la manera de reactivar la construcción, aparte del sector de construcción, sin consumir más suelo. Y por lo tanto es un objetivo central de la ley, yo diría que es la idea fuerza de la ley. ¿Almudena? Yo creo tener cierta ventaja sobre mis compañeros, porque esta mañana estuve en su comparecencia pública, quería centrarme en dos aspectos de la ley. El primer aspecto es que se permite la construcción de mayor número de camas, pero sin consumir más suelo, aumentando la edificabilidad. Quería preguntarle sobre eso, si de repente vamos a ver esos hoteles en plan torre que se ven en las costas de Marbella y Benidorm y todo eso. Y luego hay otro punto que me llamó la atención. Esta ley va a aflorar la planta ilegal o parte de la planta ilegal turística. ¿Por qué entonces no se legalizan, pues no sé, la cantidad de viviendas que hay construidas en suelo rústico? No, bueno,
Vamos a ver, respecto a lo primero, la ley dice que los límites son los de la ley, es decir, lo de la ley de ordenación del territorio. Hay un límite de 1,2 metro cuadrado aproximadamente, es lo que está en la ley, eso no se puede sobrepasar. Por tanto, esas torres podrían existir si el suelo que está vacante, digamos, permite que esa densidad se pueda hacer en vertical o en horizontal en función de la normativa urbanística, pero en modo alguno se puede sobrepasar los límites legales. Lo que pasa es que hay muchos establecimientos que no están en el límite legal y por tanto todavía tienen un margen para poder incentivarse con edificabilidad. Eso se con más refiere plantas. Con más plantas o más en horizontal, da igual, pero si tienen todavía esa capacidad se les puede otorgar como compensación o como incentivo a la rehabilitación, además del número de camas. En relación con los ilegales. Con la de temas ilegales, no, la ley aquí lo que hace es lo siguiente. En el año 95, la ley 795 de turismo es la que exige que existan autorizaciones previas para construir un hotel. Antes de esa ley no era necesario tener una autorización previa por un número de camas determinado para construir un hotel o un apartamento. Pues bien, en ese momento, antes de la ley del año 95, muchos hoteles se hicieron con un número de camas determinada y legalizaron o pusieron en explotación menos camas y el resto lo dedicaban a otras actividades, por ejemplo, a la parte residencial del personal del propio hotel. Con el tiempo, esas camas se fueron reconvirtiendo en plazas alojativas cuando la demanda fue lo suficientemente importante como para que desplazaran al personal del servicio de los propios hoteles del mismo hotel y las utilizaran de establecimiento hotelero. Lo que hace la ley es decir, oiga, si esas camas están hechas con anterioridad a la exigencia legal, es decir, al año 95, se pueden legalizar ahora, pero siempre y cuando usted las dote y le dé los estándares que le es exigido al propio hotel. O sea, en definitiva, es algo demandado por el sector, pero es algo que no introduce más número de camas, ni introduce ningún problema de tipo de que alguien que incumplió una norma se le vaya ahora a exonerar con la ley, porque la norma no le era exigible cuando la construyeron. Eso es lo que hace la ley en relación con esas plantas. Las que sigan siendo ilegal, seguirán siendo ilegal y seguirán estando inmersas en el problema de que se les pueda precintar. Habiendo explicado el tema de esa ley que hoy ese anteproyecto de ley que hoy aprobó el Consejo de Gobierno, que repito, tendrá que ir al Parlamento, quedan Juan Manuel Pardellas y Saro por preguntar. No olviden que estamos también muy pendientes de lo que ocurre con la banca, con la ayuda o el rescate, en fin, a la banca española. Le quiero preguntar un detalle que seguramente irá en la agenda con la ministra, en la entrevista con la ministra. La famosa bonificación de tasas aéreas, que según parece el Gobierno estaría dispuesto en algunos casos. ¿Eso va a aprobarlo finalmente el Gobierno? ¿Les va a dar la razón a ustedes? Bueno, es que yo creo que esa ha sido la medida más desafortunada que se ha podido hacer desde el punto de vista turístico en Canarias, porque se había conseguido con esa bonificación de las tasas aéreas el que vinieran muchísimos turistas a Canarias. Ya sé que de contrario siempre se suele decir, y de contrario me refiero a nuestros adversarios políticos, el Partido Popular en este momento siempre dice es que los 12 millones de turistas o el incremento hasta 12 millones de turistas que hemos tenido es por la primavera árabe. Se le ha explicado por activa y por pasiva que los datos que se tienen de la disminución de los turistas que se han podido desviar de los países árabes aquí pues podrían estar en el entorno de los 300 o 400 mil, pero no los 2 millones casi que de más que ha existido. Pero es que además fue una medida, el quitar esa bonificación a las tasas fue una medida innecesaria y además desde lo más inoportuna, porque el año pasado, en el año 2011, con la reducción de tasas, es decir, con el abaratamiento del aeropuerto, AENA ganó más que nunca en Canarias, es decir, subió muchísimo más todavía su beneficio en Canarias. ¿Por qué? Porque vino mucho más turistas y por tanto hubo mucho más vuelos y por tanto facturó muchísimo más. Es decir, el año pasado AENA, en el año 2010, había ganado antes de impuestos, después de amortizar todas las obras que se amortizan en Canarias, que se amortiza más de entre 70 y 80 millones todos los años, ganó neto, es decir, se aportó a otros aeropuertos del Estado unos 21 o 22 millones de euros. Y el año pasado 38. Por tanto, nuestro sistema aeroportuario, que es ampliamente beneficioso para el conjunto de la red del Estado,
bien puede merecer el que se hagan unos precios competitivos para que la principal industria y la actividad económica más importante de Canarias tenga un acicate, tenga, digamos, engrasado el camino para poder seguir compitiendo, ¿no? Se nos va el tiempo, podemos agrupar la pregunta. ¿Van sobre este tema, sobre la banca, Juanma, Saro? No, lo siento. ¿Tu pregunta, Juanma, sería? Desencanto. Sería, precisamente en las jornadas de turismo del Diario de Aviso, tanto el presidente del Gobierno como el presidente del Cabildo de Tenerife insistieron constantemente en que esos beneficios de AENA se reinvirtieran en Canarias. ¿Usted se lo va a pedir a la ministra? Brevemente, consejero. Bueno, yo le voy a pedir algo más, creo. De hecho, se lo hemos pedido. Nosotros queremos participar en la gestión de los aeropuertos canarios para que precisamente poder reducir esas tarifas, equilibrar los presupuestos, pero no que no sea un instrumento de ganar dinero para llevárselo para la península, porque si tenemos que ser solidarios lo somos, pero es que todavía la inversión pública en Canarias está muy por debajo de la media de la inversión del Estado y por tanto no tiene ningún sentido. Sí, señor Berrial, algunas asociaciones de empresarios dicen que el ajuste fiscal que mañana se aprueba en el Parlamento, cuando se aprueba la ley que lo contiene, puede hacer perder 32.000 puestos de trabajo, y lo que se tenía que hacer es ajustar la administración a los ingresos que se tienen, con lo cual significaría una disminución del tamaño de la administración. ¿Es posible eso? ¿Es real que se van a perder tantos empleos con el ajuste fiscal que mañana se aprueba? Bueno, si eso fuera así, ¿cuánto empleo no se perdería por la subida de las tasas aeroportuarias? Y sin embargo, no veo que con la misma beligerancia los empresarios planteen esta cuestión, que es básica y fundamental. Es decir, las tasas aéreas repercuten en la cuenta de resultados mucho más que la subida del IGI que ha propuesto el Gobierno. Y la subida del IGI se ha puesto, o sea, por razones estrictamente, pues porque no queda más remedio. Después de haber hecho una reducción incluso de los salarios de los empleados públicos, después de estar reduciendo en lo posible la administración, piénsese que hace mucho tiempo que no se ingresan efectivos en la administración, sino los que se van jubilando, las plazas se van anulando, se van amortizando. Es decir, no se puede decir, sin hacer una cierta demagogia, que la administración se puede reducir con un decretazo de la noche a la mañana, porque todo este es un proceso lento, complejo, y desde luego que hay que hacerlo con mucho cuidado. Se nos va el tiempo, como decíamos, lamentablemente, porque es un tema interesantísimo. Este que apuntaba Saro, la ley que mañana el Parlamento aprobará. Entramos en la sección que usted posiblemente recuerde cuando estuvo la otra vez. Ya Miriam le planteará el fototest, a ver qué es lo que nos dice. A ver qué fotos le ponemos esta noche a nuestro invitado. Vamos con la primera, no perdemos tiempo, como decía Carmelo. La primera se trata del presidente de España, Mariano Rajoy. ¿Qué me puede decir cuando ve esa foto? Pues un hombre del que me da cierta pena, pero por el agobio que se ve que tiene, pero un desconocido como presidente del Gobierno para mí, porque no le he visto todavía ninguna acción concreta y determinada. Vamos a ver si tiene más suerte en el futuro. Yo se lo deseo por el bien de todos, ¿no? Un rescate, una línea de crédito a los bancos que se supone que pagarán los mismos bancos, pero sin embargo el mercado, como hablábamos antes, no reacciona. Hoy la prima de riesgo superando los 550 puntos. Claro, porque cuando se le presta dinero a alguien y ese alguien no es solvente, aumenta su propio riesgo y aumenta el riesgo de quien avala a esa persona, a ese insolvente. Por tanto, eso es lo que tenemos, es decir, toda esa insolvencia la tiene el Estado, la tiene el país, y esa es la consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada y yo creo que el Gobierno debe explicar eso bien a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y dónde estamos, porque lo que se está haciendo realmente es, bueno, pues diciendo, no, esto no es un rescate, es un préstamo muy bueno, a un tipo de interés. Luego hoy resulta que no es así, que el interés es altísimo, en fin. Creo que deben de explicar esto bien. Quedan cosas sin conocer aún, ¿verdad? Vamos con la segunda fotografía. Es una persona que quizás tenga que explicar también pues lo que ha hecho con sus viajes a Marbella, o en este caso cuando se trasladó hasta Fuerteventura, donde requirió un coche oficial a cargo del Tribunal Supremo, que es el presidente del Consejo de Poder Judicial también. Bueno, yo tengo que confesar que no tengo una opinión formada en relación con eso, sinceramente, una opinión que pueda ser de cierta objetividad, es decir, porque no conozco sino las cuestiones, lo que oigo por la prensa y demás, pero este tipo de cuestiones hay que analizarlas un poco más en profundidad. Yo francamente no tengo en estos momentos una opinión que pueda expresar, al menos con responsabilidad, ¿no?
Lo cierto es que no se sabe si es por la presión mediática, al final va a comparecer en pleno, ha convocado un pleno para abordar estos asuntos. Quizás habrá que esperar a ese momento para conocer un poco su versión, ¿no? Vamos con la tercera fotografía, que en este caso se trata del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ha renunciado a su 1,2 millones de euros de indemnización. Bueno, a mí me parece bien, me parece que es lo mínimo que se le podía pedir, no solo a él, sino a todos los banqueros que han ganado muchísimo dinero y que han tenido unas indemnizaciones multimillonarias. Todo eso habría que revisarlo, porque muchos de los que están disfrutando en estos momentos de esos retiros tan importantes son los culpables de la situación que hay hoy. Por lo tanto, me parece que eso es lógico que lo haya hecho, pero creo que tiene que explicar su gestión de forma mucho más clara a lo largo de este tiempo en esa empresa financiera, ¿no? Si usted hubiera sido él, ¿hubiera renunciado también? Yo seguramente no hubiera podido ser él nunca. Bueno, vamos con la última fotografía, que en este caso se trata del presidente de Canarias, Paulino Rivero. ¿Qué me puede decir? Dos cosas tengo que preguntarle acerca del próximo congreso, que es este mismo fin de semana, y si cree que son justificadas o no las últimas críticas que han salido hacia sus viajes a Uruguay o a Marruecos. Bueno, vamos a ver, yo que voy a ser el presidente, es la persona que me ha dado la confianza y por tanto si estoy trabajando con él, me considero es porque, por dos razones, una porque he aceptado esa responsabilidad, lo que me ha ofrecido, y por otro lado porque me siento bien trabajando con él. Pero en relación con lo de los viajes me parece esto de lo más mezquino que se puede decir, aparte que de lo más demagógico, es decir, yo he asistido con el presidente a algunos de esos viajes y puedo decirle que eso no son viajes de placer ni muchísimo menos, son viajes de un trabajo muy intenso. Se suelen hacer normalmente con las agendas muy apretadas y suele uno venir reventado, como se suele decir. Y esos viajes son tremendamente importantes, tremendamente necesarios si queremos internacionalizar nuestra economía y si queremos apoyar a nuestros empresarios en el exterior. Tenemos que acompañarlos, asistirlos, hacerles las gestiones diplomáticas que es necesaria, y en eso nos hemos empleado el presidente y el resto del gobierno cuando hemos tenido que hacerlo. Por lo tanto, esas cuestiones que se están sacando yo creo que es querer desviar la atención de los problemas importantes. El presidente tendrá que ir a muchos sitios más y en fin, ojalá podamos ir a muchos sitios para favorecer a nuestras empresas a su internacionalización, ¿no? Bueno, pues ya han sido estas cuatro del Congreso. Creo que se le ha quedado algo en el tintero a nuestro invitado. No tiene tiempo para quizás en los 30 segundos nos pueda decir algo, Carmelo. Muchísimas gracias, señor Berriel. Vamos a entrar enseguida en los 30 segundos, que recordemos a nuestro invitado que al final él cerrará el programa con 30 segundos, un poquito más de reflexión, donde si quiere puede hablar de política, de lo que usted desee. Carlos, 30 segundos. Yo no me resisto a volver al petróleo, él es majorero, pero además es el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Sin preguntar, reflexión. Yo me tengo que preguntar, reflexionando en voz alta, ¿cuánto dinero va a hacer falta para que cambiemos de criterio? Los canarios, a través primero de los medios informativos, con la generosidad que caracteriza a la multinacional Repsol, no española, multinacional Repsol, si ese dinero además se extiende a patrocinios deportivos y termina beneficiando al Gobierno de Canarias, ¿cambiaremos de idea? Bueno, es una pregunta que Carlos lanza y que la puede recoger el señor consejero al final. Saro, 30 segundos también. Almudena. Ahí, Saro, Almudena. Yo no le voy a poner en un brete al consejero. Yo quería traer una reflexión de la conocida como Dama de Birmania, en unos momentos en que muchas de las decisiones políticas provocan situaciones trágicas a miles de personas. Esta señora, Premio Nobel de la Paz, hoy ha dicho, por ejemplo, que abandonar valores como la compasión y el amor cuando se asume un cargo público conduce a la corrupción interior. Sí, simplemente lo dejo ahí. De esta mujer que estuvo tanto tiempo detenida, retenida y presa en su propia casa. Juanma Pardellas. Hoy fueron inauguradas en Santa Cruz de Tenerife las nuevas instalaciones de Renta 4, del banco Renta 4. Con el caos financiero que estamos viviendo en este país, creo que es una noticia muy importante, positiva, que
que habla mucho de la creencia en la estructura empresarial de las islas y económica, y era la noticia positiva que yo quería traer aquí. Que además coincide con otra que hizo Telefónica de que quiere... Del call center. Sí. Sí. Ahora sí, Saro. Sí, yo creo que la incertidumbre, que es un poco lo que tenemos estos días, tanto en las noticias como en el ambiente, yo creo que es la peor consejera y la peor acompañante de una situación de crisis económica. Y yo haría una reflexión sobre que a los ciudadanos se les tenga en cuenta a la hora de comunicar y de informarles sobre la situación real que está atravesando el país y sobre las consecuencias que tiene todo este tipo de medidas. Yo creo que tenía que haber los políticos, yo creo que la clase política tenía que tener el punto ese de honestidad y ser honestos con los ciudadanos y explicarles cuál es la situación real, porque yo creo que se lo merecen los ciudadanos y deben saberlo. Muy bien, ha escuchado usted, consejero, la opinión de Carlos, la opinión pregunta, la de Almudena, Juanma y Saro, y tiene usted tiempo para opinar sobre lo que usted desee, recogiendo lo que ellos plantean o cualquier otra reflexión. No, lo que comenta Carlos, seguramente digamos que tendrá la empresa esa tentación, pero yo estoy convencido de que la dignidad y sobre todo la voluntad de los canarios lo harán con bastante inteligencia, y los recursos canarios se explotarán en la manera, en la forma, si fuera conveniente, que lo decidan los canarios. No debe venir una multinacional aquí a imponer nada, y mucho menos con la complicidad de un decretazo del gobierno que lamina toda voluntad de los canarios, ¿no? Lo que ha comentado Almudena, pues es una cita preciosa. Yo solo puedo ahí intentar que me la vuelva a repetir luego para quedarme con ella. Para escribirla. Sí, escribirla yo. El resto que se ha dicho, yo creo que en estos momentos es necesario efectivamente decir la verdad y decirle con claridad a todos los ciudadanos lo que pasa de verdad. Y a partir de esa verdad y de no hacer políticas partidarias, a partir de esa verdad tenemos que hacer entre todos pues un esfuerzo para cooperar en salir de la situación, pero no se puede salir de la situación estableciendo diferencias importantes como las que se han establecido, por ejemplo, en los presupuestos del Estado en relación con Canarias. Es decir, no se puede obviar los derechos y las conquistas históricas de Canarias, nuestro régimen económico y fiscal, las previsiones que existen. En definitiva, dicho con otras palabras, no se puede crecer, por ejemplo, en unas partidas presupuestarias, en unas obras del Estado, y sin embargo reducir considerablemente otras en Canarias. Eso no puede ser. Tenemos que ser ahora más solidarios, si cabe que nunca, para que tengamos toda una sensación de justicia, ¿no? Y desde esa sensación de justicia todos apoyar pues, la recuperación del país, la recuperación del Estado, y dentro del Estado evidentemente Canarias tiene que ser, para nosotros es una prioridad y tiene que ser respetada en eso. Bien, hoy hemos tenido al consejero, cuando se habla de recorte, el consejero del recorte por excelencia. Ha sufrido su departamento en política de inversión en carretera un recorte de casi el 70%, y hemos tenido al consejero en el día en el que el gobierno aprobó el anteproyecto de una ley importante para el turismo, para la ordenación, la renovación turística en Canarias. Todo eso es economía, puestos de trabajo al final. Consejero, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ustedes también, compañeros, hasta una próxima oportunidad. Estaremos pronto, y Emilia, hasta el próximo jueves. Hasta la semana que viene, Carmelo. Y a ustedes, muchas gracias, sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas noches.